Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como es mi costumbre ya, agradecerle a todos aquellos que me siguen en este programa y agradecerle o invitarle a aquellos que aún no lo han hecho y que me siguen en otras plataformas de las redes, que por favor se suscriban a este programa. No le cuesta absolutamente nada, basta con hacer un clip en el logo del programa y otro clip en la campanita para estar previamente informado de la salida de una nueva entrega del programa. Mire, en el día de hoy yo voy a referirme en un solo segmento a dos temas fundamentales que tienen que ver con la reforma. Primero, la reforma de la Constitución, en la que aparentemente el presidente tiene mucho empeño. Y segundo, algo que ya parece una necesidad para el país, que es la reforma fiscal, porque los organismos internacionales han estado advirtiendo que la capacidad de crecimiento de la economía dominicana pudiera estar llegando a su término, que el exceso de gasto en el Estado dominicano puede aumentar el déficit con que se ha manejado por años la economía dominicana, y la presión que sobre el presupuesto y la estabilidad económica de la República tienen los compromisos de una deuda externa que ha ido creciendo de una forma desorbitada. Yo creo que ese empeño del gobierno en esos dos temas pudieran estar alejándolo de la panorámica nacional que representa en la que contiene las mayores preocupaciones del pueblo dominicano. Me refiero a los temas cotidianos que muchas veces no aparecen en el discurso oficial ni en la discusión a un alto nivel en el gobierno dominicano y los agentes económicos de una nación. Me refiero no solamente al aumento del costo de la vida, me refiero también a la crisis energética que cada día parece peor. Hemos estado regresando a épocas de los años 90, cuando la luz se iba incluso por barrios enteros durante 24 horas enteras. Me quiero referir también al tema de la inmigración ilegal, que es una de las grandes preocupaciones del pueblo dominicano. Y me voy a referir también, no me voy a referir específicamente a ello, pero quiero señalar esto como otra de las grandes preocupaciones que aparentemente no están en la agenda del gobierno. Me refiero a la inseguridad creciente que, a pesar del discurso oficial de que prácticamente esa criminalidad o los índices de criminalidad han descendido, esa no es la visión que tiene la gente que ve en las redes y que sufre diariamente la inseguridad que se observa en muchos sectores del territorio nacional. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen con nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí que iba a referirme a los esfuerzos que está realizando el gobierno para reformar la Constitución y establecer o lograr aprobar en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en el Congreso, una reforma fiscal que aparentemente es hoy en día la primera urgencia del gobierno dominicano. Mire, voy a referirme primero al tema de la Constitución de la República. El presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones que su propósito fundamental es evitar que en el futuro una persona que alcance el puesto que él hoy tiene, es decir, la presidencia de la República, se entusiasme tanto con el desempeño de ese cargo y las ventajas personales que ese cargo ofrece a quien lo ejerce, intente perpetuarse en esa posición o en ese nivel por un tiempo indefinido.
Bueno, el propósito parece interesante y loable porque la República Dominicana, en casi gran parte de su historial republicano, ha sufrido las consecuencias de esa apetencia desmedida del poder de parte de aquellos que en su momento han ejercido la presidencia de la República o han tenido el control de la nación por mucho tiempo. Y no es necesario hacer un relato histórico o un recuento histórico de esos casos específicos, porque no es un mal que afecta solo a la República Dominicana. Las personas son tantos los privilegios que vienen con el cargo que la persona que lo ejerce le resulta en un momento dado desprenderse de él. Y eso es natural, porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero el costo que eso representa para el país es sumamente elevado. Y evidentemente nosotros ya hemos alcanzado con muchas dificultades, es obvio, pero hemos alcanzado un nivel de estabilidad democrática que nadie quisiera que fuera tocado. Es decir, que nadie quisiera que ese nivel de estabilidad en el ejercicio democrático y presidencial del país quede alterado por las apetencias desmedidas de un ser que de momento dado entiende que es la única persona con capacidad para dirigir la nación y es una especie de divinidad en la tierra. Bueno, la Constitución, y se ha hablado de un candado, pero la Constitución tiene ese candado, y porque la Constitución establece ya un límite para el ejercicio de ese cargo. 2 periodos consecutivos y vete a casa, que te necesita tu familia. Ya el país, hiciste por el país lo que el país esperaba de ti, así que por favor vete, descansa. Muy agradecido estamos de tu gestión, pero ya está bueno. Entonces, el presidente no ha abordado el caso, a mi forma de ver, de la manera indicada, porque si realmente queremos tocar ese punto y hacer todavía más difícil la permanencia prolongada o excesivamente prolongada de una persona en el poder, bastaría con aumentar el número de diputados y senadores en la Asamblea Nacional que discuta la reforma para poder reformar la Constitución de la República. Pero eso no se ha visto todavía en el discurso presidencial y todavía no he leído o no se ha leído que ese punto o que ese elemento figure en el propósito presidencial. El presidente, en cambio, ha dicho que es necesario reducir el número de diputados. Y yo pienso que si se hiciera una encuesta, mucha gente estuviera de acuerdo, porque el Congreso de la República le cuesta un dineral al país. Y es evidente que son demasiados los diputados para un país tan pequeño como la República Dominicana. Pero el presidente habla de reducirlo a 123, reducir creo que 50 diputados. Pero por otro lado, los diputados que son escogidos de una manera directa por el voto popular, pero al mismo tiempo el presidente quiere aumentar de 5 a 20 aquellos diputados denominados nacionales, como si los demás no lo fueran, y que son elegidos sin el voto popular, es decir, por dedo, aunque de una manera indirecta. Entonces yo pienso que el presidente en eso no le da ni fortalece con eso el sistema democrático nacional, porque lo que va a pasar es que vamos a tener, en lugar de 5, 20 diputados nacionales que van a ser escogidos por voluntad personal de los líderes de los partidos políticos y no como resultado de la votación del pueblo dominicano, como se hace con los demás diputados y con los senadores. Pero además el país tiene pretensiones imperiales, porque el país tiene, si bien tiene una diáspora importante que juega un papel decisivo, demasiado reconocido en el desenvolvimiento económico de la nación, porque la remesa representa una parte importante de los ingresos en divisas que le ingresan a la economía dominicana anualmente. La verdad es que no somos una potencia imperial, no tenemos posesiones en ultramar y por lo tanto, a mi modo de ver, y quizás en eso estoy en minoría o quizás estaría equivocado y no vacilaría en reconocer mi equivocación en el caso de que así se me demostrara,
Yo creo que son demasiados los diputados de ultramar. Y además, ¿qué hace el país con 20 o 10 o 12? No se recuerdo exactamente cuántos, porque no juegan ningún papel en la vida política dominicana, ni siquiera en las relaciones internacionales que tiene el país con sus colegas o con las naciones amigas de la región en la que el país está, es decir, en el Caribe y en Centroamérica. Es decir, aquí tenemos nosotros una serie de diputados del Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, cuyas decisiones no son vinculantes. Es decir, lo que se apruebe allí no tiene ninguna importancia para la República Dominicana, ni estamos obligados tampoco a hacerlo. Entonces, de manera pues que, con el perdón de los que ejercen esa posición, estamos alentando la creación de una vagancia política que realmente al fin de cuentas le cuesta mucho dinero al gobierno dominicano, porque ese dinero se paga con el presupuesto de la República Dominicana. Los viajes a Guatemala, que está la sede creo que es una sede que se moviliza, que se cambia periódicamente, pero aun cuando esté solo en Guatemala, eso representa que esa gente tiene que pagar pesaje de avión, tiene que tener dieta y tiene que tener un salario que se corresponda, entre comillas, con la dignidad del cargo. Entonces, el intento del presidente o el deseo del presidente de reducir el número de diputados ha traído mucha inconformidad en la nómina del Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Diputados, de gente de su propio partido. Y aparentemente el presidente va a tener problemas para lograr eso. Y si hay un rompimiento o no se llega a un acuerdo o un compromiso de ambas partes, es decir, del gobierno y de los diputados del propio partido, probablemente la reforma que intenta el presidente en la Constitución de la República puede sufrir grandes tropiezos. Yo quiero referirme ahora, para sacar conclusiones, al tema de la reforma fiscal. Mire, si se analiza la economía dominicana, se verá que es inevitable una reforma fiscal. El país ha estado funcionando, el gobierno ha estado funcionando con un enorme déficit, y cada día los compromisos de la deuda externa, es decir, el servicio de la deuda, que incluye el pago del capital y el pago de los intereses, asciende cada día a un porcentaje importantísimo del presupuesto de la República, es decir, una parte excepcionalmente alta, cada día más alta, de los ingresos del Estado dominicano a través de las contribuciones de los ciudadanos y de todos los impuestos, va dirigida al servicio de esa deuda. Y esa deuda crece porque el gobierno no para de endeudarse, y en 4 años y unos meses y un mes que tiene el gobierno dominicano, se ha endeudado o ha aumentado la deuda dominicana en más de 40,000 millones de dólares, que es una cifra superior a todos los préstamos que el país contrató en los últimos 20 años. Es decir, que en 4 años se han tomado más préstamos que en los últimos 20 años anteriores. Entonces, eso tiene un peso, una carga muy onerosa sobre la vida económica del país. Y es evidente que el país está necesitado de una reforma fiscal. Ahora, ¿qué tipo de reforma necesitamos? El gobierno no parece dispuesto a reducir el gasto público, que es un gasto que no es de calidad, porque una parte importante de ese gasto se consume en publicidad gubernamental, que, como todo el mundo sabe, no va dirigida a exaltar valores de la democracia, ni enseñar ni educar al pueblo dominicano en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos, ni observar las leyes y las normas de convivencia civilizada, sino que es una publicidad que va directamente, en su mayor parte, en más de un 90%, a exaltar el trabajo del gobierno y la figura de la persona que en este momento ejerce el cargo de presidente de la República. Entonces, esa es una propaganda y ese es un gasto improductivo. Improductivo porque pudo haber sido muy productivo para el gobierno en época de elecciones, pero las elecciones pasaron ya el 19 de mayo y no habrá elecciones hasta mayo del año 2028. De manera pues que haría muy bien el gobierno en desmontar ese aparato de propaganda que tanto beneficio le comportó al gobierno durante el periodo electoral, pero que no juega ningún papel importante ni aporta nada realmente al crecimiento y a la estabilidad de la República Dominicana. El problema es que hay tanta gente que depende ya de ese programa
de publicidad gubernamental y se han creado tantos medios digitales para aprovecharse de esa generosidad publicitaria del gobierno dominicano, que va a resultar muy difícil al gobierno cortar de cuajo, porque todo lo que ha logrado en términos de adhesión y de simpatía podría verse comprometido con una decisión de esa naturaleza. Y el gobierno ha dicho que para tratar de justificarse a sí mismo y levantar cierta confianza en su propósito de reforma fiscal, que es una reforma que está obligado a hacer por las presiones internacionales de los organismos financieros que tienen los ojos puestos en la República Dominicana. Y que ya el Banco Mundial ha dicho que quizás probablemente el límite de crecimiento de la economía dominicana pudiese estar llegando a su fin, de manera pues que hay que hacer algo para evitar que eso ocurra. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? Bueno, que va a haber, que no va a haber aumento que el gasto público va a ser a partir de ahora similar, no va a crecer hasta el nivel que llegó en agosto. Bueno, pero eso no es una reducción del gasto, es un congelamiento, una congelación del gasto, lo que implica que va a seguir gastando el gobierno prácticamente lo mismo en muchas áreas donde no es necesario ese gasto. Y el intento del gobierno ahora de reducir el tamaño del gobierno no tendrá efectos en el presupuesto de la República porque no habla, porque tiene que cuidarse por la misma razón de que no puede cortar de cuajo lo que gasta en publicidad, tiene que también que evitar que esa reducción del Estado dominicano a través de la fusión de muchos organismos que hacen la misma cosa y que muchas veces se entorpecen entre sí, eso podría implicar el despido de mucha gente. Y eso puede traerle problemas políticos y sociales muy grandes al gobierno. De manera pues que el gobierno está en una disyuntiva, está en una situación muy delicada. Y el gobierno no ha hecho mucho para explicarle al país en la manera sencilla en que el país puede entenderlo y aceptarlo, lo que tiene que ver con la reforma fiscal, porque la impresión que se tiene en los ámbitos nacionales, profesionales, sociales, laborales, es que como en otras veces en el pasado, en la historia económica dominicana, cuando se habla de reforma fiscal se está hablando básicamente de reforma tributaria y que esa reforma tributaria implica aumento de los impuestos ya existentes y la creación de nuevas tasas impositivas. Y eso evidentemente va a tener un efecto demoledor en la vida, en los presupuestos de la gente, porque hay una congelación salarial. Hay una congelación salarial. La gente está ganando lo mismo que ganaba hace 4, 5, 6 años. Y si bien es cierto que la libertad y el poder discrecional que tienen los funcionarios públicos ha funcionado para evitar que esa congelación salarial se dé también en el ámbito público o en muchos sectores o en muchas esferas del ámbito público, es decir, del gobierno, es evidente que va a crear una situación muy complicada. Y ya hay señales de que la gente está dispuesta a salir a la calle a protestar. Y yo creo que eso es muy delicado y muy peligroso. Yo no estaría de acuerdo con esas protestas sociales, porque si hay algo que nos ha permitido a nosotros crecer y vivir con cierta armonía y en una relativa convivencia civilizada, política, se debe a la paz laboral que ha reinado en el país en los últimos 30 o 35, 40 años. Pero si esa paz laboral se quiebra, si esa paz laboral desaparece, posiblemente vamos a tener problemas y muy serios en la nación dominicana, y todo eso que hemos ganado o muchas de las cosas que hemos ganado podrían perderse o podrían frizarse. Y cuando yo digo frizarse implica que algunas cosas que necesitan seguir creciendo no podrán seguir haciéndolo porque esa congelación no será ya posible. Mire, yo no quiero prolongar este comentario y quiero dejar para una próxima entrega el tema haitiano. Porque el tema haitiano es un problema que aparentemente el gobierno no lo está viendo desde una perspectiva nacional. Es decir, el gobierno no está tratando el tema desde la perspectiva en que la gente, el común de la gente, lo ve, lo analiza, lo siente, lo critica y lo sufre.
Y evidentemente ya las consecuencias de esa forma, de esa visión unilateral del gobierno sobre un tema que afecta a toda la nación, ya se está sintiendo en el ámbito nacional, porque en lo que tiene que ver con la educación, la Asociación Dominicana de Profesores, y así todo el mundo lo sabe porque las cifras son evidentes, ya hay más de 200.000 niños dominicanos en edad de escuela primaria, es decir, de la escuela básica elemental del 1 al 6, que por segundo o tercer año consecutivo han quedado fuera de las aulas, porque las plazas que le corresponderían a esos niños han sido cedidas privilegiadamente a hijos de ilegales haitianos en el territorio nacional. Y mire, yo creo que en situaciones normales ese sería un buen gesto de solidaridad. Es decir, el país no se puede negar y no puede cerrar el derecho a una educación a hijos de inmigrantes. Pero lo que no puede hacer el gobierno, y es inadmisible e incluso imperdonable, es que esa solidaridad hacia una inmigración que el propio gobierno permite o consiente en una proporción muy superior a la capacidad del Estado dominicano, de la nación dominicana, para asimilarla, sea en detrimento de los niños dominicanos. Es decir, un niño dominicano que quede fuera del aula por falta de cupo, como ha dicho el Ministerio de Educación, es un crimen a la educación y es una violación del derecho que tienen los niños dominicanos a recibir del Estado dominicano, tener la garantía del Estado dominicano de tener acceso a una educación no solo oficial y barata y gratis de los niveles más bajos del sistema educativo, sino también de calidad. Porque además lo que está en juego en esa ausencia o en esa falta o en esa violación de un derecho fundamental es el futuro mismo del país, porque si no tenemos una generación que crece bien educada, todo lo que hemos podido conseguir o se pueda conseguir en el ámbito de la economía quedarán maltrechas y quedarán prácticamente fuera de toda posibilidad. Y lo mismo ocurre con el tema de la salud, es decir, las parturientas dominicanas y en muchas sociedades dominicanas se están quejando de que las madres dominicanas de clase media y de clase media baja y en los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana tienen que pagar y agenciarse una asistencia médica en el caso de alumbramiento en una clínica privada o con una asistencia privada, porque muchas de las camas que deberían estar en los hospitales públicos reservadas a las parturientas dominicanas se le dan gratuitamente a parturientas haitianas que vienen exclusivamente a la República Dominicana a parir gratuitamente en los hospitales dominicanos y repito, en detrimento de sus pares dominicanas. Pero además se están registrando como dominicanos los hijos de esas parturientas, cuando eso es una violación a la Constitución de la República y a una sentencia del Tribunal Constitucional que establece las condiciones que se necesitan para obtener la nacionalidad dominicana. Y que el hijo de un residente no habitual o un residente temporario en el territorio, o ilegal incluso, o indocumentado en territorio dominicano, el hijo de esa persona, aunque sea nacido en el territorio nacional, no tiene el derecho a la nacionalidad dominicana. Eso está establecido en la Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional así lo establece. De manera pues que la situación es muy delicada y los dejo a todos ustedes con estos temas porque la comprensión exacta del valor de esos temas y lo que eso significa para la vida cotidiana en la República Dominicana es esencial para que los gobiernos realmente tengan una orientación adecuada y puedan ajustar sus disposiciones y sus programas de gobierno a las verdaderas necesidades y deseos del pueblo que lo escogió. Bueno, ha sido todo en esta entrega. Les deseo muchas felicidades a todos. Queden con Dios. Y los espero en una nueva entrega para otro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz?
otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.